Bueno, me gustaría decir no sé qué, pero lo tengo muy claro. Casi todos creo que tenéis el programa ahora. Vale la pena no tirarlo, llevarlo a casa y leer estos testimonios, que son testimonios enteros, son testimonios de corazón. Yo cuando me ha impresionado mucho el acto que habéis hecho. Sonia, ets una meravella, Gary, tot el grup. ¿Por qué? Porque veía que era la verdad. No eran historias para quedar bien. No eran frases bonitas. Detrás de cada frase hay una cantidad de decisiones de vivir de una determinada manera impresionantes. Y esto es lo válido. Mirad, proyecto, estaba pensando, es una invitación al cambio. Es una provocación al cambio. Y si bien verdad, cualquiera de los que estamos en el proyecto o cercanos al proyecto, tenemos la posibilidad de cambiar el vivir, convivir con personas que trabajan para esto. Nosotros no filosofamos sobre el proyecto y sobre el cambio. No teorizamos sobre el cambio. Damos la oportunidad del cambio. Como lo vemos, lo compartimos, lo vivimos, entonces no es que sea más fácil, aunque sí que lo es. Aquello que parece imposible se hace realidad porque con otros lo podemos hacer. Por tanto, amigas, amigos, la vida es siempre una provocación de cambio para todo el que quiera. ¿Acogemos esta provocación o no? Estemos donde estemos. Trabajemos en lo que trabajemos. Antes me he visto con un grupo de terapeutas y me decían 32 años. Y una me decía, yo no existía, ni yo tampoco. O sea que algunos terapeutas actuales, cuando empezamos el proyecto, no existían, pero existen ahora. ¿Cuántos de nosotros, a lo largo de todo este tiempo, no se nos ha creído, pero nos importa poco? Cuando a Marc esta mañana dice, ¿de qué va fent el proyecto? ¿De qué va? Tener la posibilidad de hacer el proyecto es una oportunidad inmensa, no solamente para el usuario, sino para todos los que de una forma u otra nos acercamos a él. ¿Por qué? Mirad, yo les voy a decir que alguna vez voy a Sitges, a campos, especialmente cuando, si estoy mal, o sea, vengo ahí y alguna vez y ven tot sol, porque normalmente procuro acompañar gente, y ven tot sol, es que necesitaba estar, porque la vida que hay en comunidad, en cualquier comunidad, en cualquiera de los programas, la vida que hay no es un paribé, no es una mentira, no es cómo hacer, sino un hacer, vivir intensamente. Amigas, amigos, ánimo. Decimos en proyecto que ojalá llegue un momento que el proyecto no sea necesario. Y somos muy conscientes cuando decimos esto. ¿Por qué? Porque haya una tal vivencia de valores en la sociedad,
en nuestras familias, en nuestros colegios, que la adicción no sea una excusa para escapar de la vida y de la propia vida. Pero mientras sea necesario, seguiremos estando. Y mirad, mantenernos vivos durante tantos años, y cuando digo vivos, no solamente digo como institución, sino con espíritu, con corazón, que los equipos estén con corazón, con entrega, con sacrificio, pero también con alegría, es una suerte inmensa que nos la estamos ganando cada día. Molts anys. Bueno, m'han dit, y no pensaba, porque a veces me pasan estas cosas, o sea, después ya, o sigui, las familias, los usuarios, las usuàries i tal, han duit de tot i molt. De tot i molt no vol dir de tot i molt. Vol dir molt, però de tot no. O sigui, no riguem. Però bueno, salat, dolç i beguda. Ara vos diré una cosa respecte a això. Jo a vegades celeb coses i treuen xampany. Jo per circumstàncies xampany no m'agrada. A més m'amaneja i per tant no bec. I sol beure aigua. I diuen, és que s'aigua du mala sort. I dic, per aquí. Jo dins la vida he duit molta sort i he brindat sempre amb aigua. Molts anys.